Bueno, en el capítulo de hoy vamos a trabajar básicamente sobre la higiene, las costumbres y la salud que se desarrollaban o los métodos de higiene que se desarrollaban entre la Edad Antigua y la Edad Media. Básicamente los antiguos no conocían el jabón, aunque hay una leyenda que le atribuye al descubrimiento del jabón a los galos. Hay muy pocos datos fidedignos que esto sea real y que esto pueda ser comprobado efectivamente. Lo cierto es que el jabón aparece por primera vez en Europa de mano de los árabes, bien entrados el siglo VIII después de Cristo. Si analizamos a los griegos, básicamente, pero también a los romanos, podríamos decir que después de la palestra, es decir, después de los ejercicios, que hoy sería nuestro ir al gimnasio, las personas sudorosas necesitaban de darse una buena lucha y para limpiarse se untaban el cuerpo con aceites, más o menos perfumados con algún que otra hierba. El coste del aceite era muy diverso, como sucede hoy, y algunos tenían de mayor calidad y otros de menor calidad, atendiendo a la calidad pero también al aroma. En general, cada una de las personas llevaba su propio aceite en una especie de recipientes esféricos llamados aríbalos, que solían ser colgados en la cintura. En el caso de pertenecer a una clase social modesta, o en todo caso no podemos hablar de clase social en la etapa antigua, sino que vamos a hablar de un estamento social modesto o de los sectores subalternos de la sociedad, no llevaban justamente su aceite propio porque no tenían los recursos para hacerlo. Pero podían recurrir a un aceite básico que les suministraba el entrenador en las termas llamados el magíster, que no debía ser ni perfumado ni tener una extrema calidad, pero por lo menos servía para limpiarse. Tras untarse con este aceite, se frotaban su cuerpo con una fina arena, con la finalidad abrasiva. Es de suponer que también existían diferentes calidades acerca de qué tipo de arena se utilizaban para frotarse el cuerpo. Luego se producía esta mezcla de sudor, suciedad, aceite y arena, era retirada por un aparato especial llamado estrígelo. En ocasiones la arena era sustituida por cenizas, un claro precursor del jabón. Los egipcios, por ejemplo, usaban el natrón, que era una mezcla natural de carbonatos y bicarbonatos con múltiples aplicaciones. Para los egipcios, usándose, por ejemplo, en el proceso de momificación para elaborar las piezas de lo que se llama la fayenza. Son las ciudades griegas, también había un claro cuidado por la belleza, la estética. Mientras el hombre más estético y más musculoso sea, y el atleta, significaba que era una clara referencia de Dios. Era básicamente su belleza se debía a el esmero de Dios o que se parecía bastante a los dioses que eran básicamente perfectos. En la antigua Roma, la estética representó una verdadera obsesión. Cuanto más alto era el estatus de la persona, por ejemplo, noble o senador, más se cuidaba su apariencia. Los maquillajes, los perfumes y los peinados no eran en absoluto excesivos del sexo femenino, sino que también los hombres optaron por embellecerse y cuidarse. También cabe mencionar, pero por ejemplo, si tomamos el maquillaje, el conocimiento de las cosméticas y de la aromaterapia en la antigüedad se desprende de algunos textos, por ejemplo, de Plutarco, de Propecio, de Ovidio, de Horacio, de Séneca, o por ejemplo de Plinio el Viejo, entre otros. Algunos de estos autores tildaban el maquillaje como una práctica viciosa o vulgar o fraudulenta. Pero el cuidado de la belleza, ya sea femenina o masculina, era muy importante en la época, tanto en los griegos como también en los egipcios. Por ejemplo, en la cultura egipcia como en la griega, era común que la existencia de esclavas dedicadas exclusivamente al cuidado de la belleza de sus amos. Tradición que se acentuó de sobremanera en la Roma con esclavas altamente descalificadas en el arte del maquillaje o de la perfumería. Sentado en una banqueta y sin respaldo, el scanum o el subselium, o en una silla con brazos o respaldo, llamada la catedra, en una habitación donde, según nos informó Ovidio, los hombres tenían vetado el acceso. Solamente la domina o la señora era tratada por sus maquilladoras personales que guardaban celosamente los preciados espejos, maquillajes y perfumes en armarios dotados de cerraduras que solo podían ser abiertos por los esclavas o por la domina. El maquillaje facial tenía una consistencia poco granulosa y se mezclaba en pequeños platos. Se utilizaba como base la lemolonina de lana de oveja sin desgrasar y el almidón y el óxido de estaño. Actualmente el almidón se sigue utilizando en muchos de los productos cosméticos para suavizar la piel, pero no el óxido de estaño, que es un elemento muy tóxico para las personas.
Tradicionalmente las mujeres llevaban el rostro blanco y para llevar ese rostro blanco, para lograrlo, utilizaban una mezcla de base de yeso, harinas de habas, sulfato de calcio y albayelde. Si bien es cierto que los resultados finales de esta mezcla eran curiosamente contrarios a los que se buscaba, pero servían para aclarar el rostro. También se utilizaban una especie de base de maquillaje elaborada con vinagre, aceite, miel y aceite de oliva, pero también raíces secas del melón aplicados en un emplastro con excrementos de cocodrilo, perdón, estorninos o incluso, según Galeno, polvos de plomo, lo que también eran tóxicos para la piel. Otros ingredientes utilizados en blanqueadores fueron lo de la cera de abejas, aceite de oliva, el agua de rosas, el aceite de almendras, el azafrán, el pepino, el eneldo y las setas o las amapolas, la raíz del lirio y el huevo. Igualmente, con el objeto de lograr el blanquecimiento facial, las mujeres ingerían una gran cantidad de cominos y para dotar a la piel de una mayor luminosidad se utilizaban estos polvos de mica. Como símbolos de una buena salud, las mujeres resaltaban sus pómulos colorándolos con tonos muy rojos y vivos. Para eso utilizaban tierras rojas, leña o cinabrio. Otros casos, las alternativas más asequibles incluían el jugo de las moras o de los pozos del vino. Por otro lado, el carmín labial, asimismo en tonos rojos muy vivos, se lograban con el ocre, procedente de los líquenes o de los moluscos, con frutas podridas e incluso con minio. Además, estaba muy bien difundida la moda de que las mujeres se marcasen las venas de las sienes con un color azul. Los cánones de la belleza romana indicaban que la mujer debía poseer grandes ojos y largas pestañas. El perfilador de los ojos, que se aplicaba en pequeños instrumentos rodeando el marfil, el vidrio, el hueso o la madera, que previamente se sumergía en aceite o en agua que se obtenía con la galena o el hollín o el polvo de antimonio. Para la sombra de los ojos, generalmente negra o azul, era imprescindible la ceniza y la azurita. Asimismo, por influencia egipcia, existían las sombras verdes elaboradas con polvos de malaquita. Las cejas se perfilaban sin alargar y se retocaban con pinzas. En este sentido, existía una predilección o una adoración por las cejas unidas sobre la nariz. El efecto se lograba aplicando una mezcla de huevo de hormiga machacado con moscas y una mezcla que también era utilizada con cáscaras para las pestañas. Fue Popea, la esposa de Nerón, quien inventó la primera mascarilla facial, conocida como tectorium, utilizada una mezcla de pasta y leche de burra que se aplicaba antes de acostarse y que se dejaba puesto durante toda la noche. El fresco del siglo I, procedente de la villa de Farnesina, en la cual una joven rellena una amapola de perfume, demuestra estos procesos que venimos hablando hasta recién. En la sociedad romana les disgustaban las arrugas, las pecas, las manchas o las escamas en la piel. Así que para ello existían estas mascarillas de bellezas que justamente buscaban luchar contra las marcas o las manchas o sino también para ocultarlas. Generalmente estas mascarillas se realizaban con hinojo, mirra perfumada, pétalos de rosa, incienso, sal, gema y jugo de cebada. Resulta curioso que debido al hedor de muchos de los ingredientes utilizados en las mascarillas faciales como excrementos, placentas, médulas, bilis u orina eran frecuentes con las cuales se perfumaba. El maquillaje requería una gran cantidad de tiempo y ayuda de las esclavas, por lo que era lógico que tanto solo las mujeres de la aristocracia tendrían algún poder a diario para poner maquillaje. Es decir, básicamente el maquillaje o el cuidado de la piel era una de las obsesiones y era una de las tareas que más hacían las mujeres de la aristocracia o las mujeres de mayor estatus en la sociedad romana. Algunos hombres, también podemos hablar, fundamentalmente travestis, recorrían al maquillaje y a la depilación, a pesar de ser considerado algo impropio y afeminado, como informan Marcial o Plinio el Joven. Los maquillajes se vendían en los mercados en pequeños vasos de terracota, antropomorfos o zoomorfos, en vasos de vidrios, verdes y azulados, o en pequeños recipientes de alabastro egipcio, madera, hueso, ámbar, plomo o metales preciosos. También eran vendidos en pequeños cofres de madera de talla egipcia con varios departamentos y cerraduras, conchas para mezclar, espátulas,
lápices, pinceles y bastoncillos. Eso es por ejemplo, el tratamiento sobre lo que tiene que ver con la utilización de los maquillajes.